Bueno, vamos a hablar del cuello del útero en pacientes que están embarazadas, sobre todo de la cervicometría y cómo realizar esta técnica. Eh, ¿Para qué vamos a hacer este estudio? Sobre todo para predecir el riesgo de parto pretérmino. Porque cuanto más corto sea el cuello uterino y menor sea la edad gestacional en la que se produce este acortamiento, más va a ser el riesgo del parto prematuro pretérmino. La ecografía transvaginal para la evaluación del cuello uterino es una de las mejores técnicas para predecir este riesgo y vamos a ver que una longitud menor de 25 milímetros entre las semanas 16 y 24 es el umbral más fiable que indica el aumento del riesgo. Es importante una buena técnica porque va a ser más precisa la predicción del riesgo de vía de parto pretérmino. A ver. Bueno, lo que vamos a hacer es medir la longitud cervical. Una longitud cervical entre 25 y 50 milímetros de largo entre las semanas 14 y 30 es normal. Una longitud corta es menor a 25 milímetros entre estas semanas. Como había dicho recién, la mejor predicción de parto prematuro pretérmino se obtiene entre las semanas 16 y 24, que es justo cuando vamos a hacer la ecografía morfológica. Cuanto menor sea la longitud, mayor va a ser el riesgo de parto pretérmino. Una longitud de 50 milímetros, cuando medimos 50 milímetros puede ser incorrecta porque incluimos el segmento inferior si lo estamos haciendo antes de las 16 semanas. Es por eso que después de las 16 semanas sería lo ideal medir la longitud. Antes de las 14 semanas, la medición de la longitud solamente va a servir en pacientes, en las mujeres que tienen riesgo muy elevado de parto prematuro, sobre todo las que han tenido anteriormente una pérdida durante el segundo trimestre o las que tengan antecedente de conización. Después de las 30 semanas, la longitud se va a ir acortando progresivamente, preparándose para el parto. Entonces, después de estas 30 semanas, una longitud menor a 25 puede llegar a ser fisiológica. Encontré esta página que lo que te pide es colocar aquí las semanas de gestación que tiene la paciente y aquí la longitud cervical obtenida mediante la ecografía, y lo que hace nos da, según la cantidad de milímetros, nos la coloca en un percentilo para la edad gestacional. Bueno, aquí podemos ver el percentilo 50, que es la línea roja, y el percentilo 99 y el 1, o el 5 y el 90, que serían los límites dentro de lo normal, según la edad gestacional en semanas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para parto prematuro y para acortamiento cervical? El parto prematuro término previo, una conización, el antecedente de conización, 2 o más abortos inducidos y malformaciones del conducto de Müller. ¿Cómo vamos a estudiar el cuello del útero? Podemos hacerlo por vía transabdominal, que la sensibilidad es muy baja, desde 8% comparado con la transvaginal. Tiene varios impedimentos porque la vejiga tiene que estar llena, las partes fetales pueden oscurecer el cuello, sobre todo si hay los huesos del bebé después de las 20 semanas, cuando ya es muy grande. La distancia desde el transductor hasta el cuello uterino degrada la imagen, y sobre todo la obesidad y la presión manual van a interferir en la imagen. De todas formas, si realizamos una cervicometría por vía transabdominal, el valor de corte va a ser de 35 milímetros. Otra técnica que le he visto usar muy poco es la translabial o la transperineal. Tiene una técnica especial. La paciente tiene que tener las caderas y las rodillas flexionadas, como en posición ginecológica. El transductor se coloca en orientación sagital sobre el perineo, entre los labios mayores y el nivel del introito. Tiene varias ventajas, que no necesita el llenado de la vejiga como la transabdominal. La interposición de las partes fetales no, porque estamos viéndolo desde otra perspectiva. El traductor no ingresa en vagina, entonces no se hace presión y no cambia el aspecto del cuello. Y se puede realizar cuando las membranas están rotas. La única desventaja, el gas en el recto, que no va a transmitir el sonido y no vamos a poder ver bien. La vía elegida es la transvaginal, es recomendada por todas las sociedades internacionales. La sonda está prácticamente, es la más cerca que se coloca en el cuello uterino y no tiene oscurecimiento por el gas intestinal, y las partes fetales tampoco van a modificar la imagen. Tiene una técnica que
hay que respetarla, hay que evaluar el cuello durante 5 minutos por lo menos. El zoom de la imagen tiene que ocupar el 75% de toda la pantalla. Tenemos que ver que el OSI, el orificio interno, sea plano y el externo sea triangular. Así los podemos reconocer a los orificios. Además, cuando se juntan las paredes anterior y posterior, vamos a ver una línea ecogénica que es el endocervix. Se debe ver toda la longitud del cuello. La pared anterior tiene que tener el mismo espesor que la pared posterior. Por ejemplo, aquí vemos en la figura B que la pared posterior tiene el mismo espesor que la anterior. Aquí no, la anterior está más pequeña, y esto es porque se está ejerciendo una presión. Cuando ejerce una presión el transductor, también podemos ver que la pared anterior se va a poner un poco más ecogénica. Y los calipers, o sea, de dónde a dónde vamos a medir, que va a ser de OSI a OSE, tienen que ser cuando la pared anterior y la posterior se unan en esos dos orificios. Vamos a tomar varias medidas y la que tenemos que informar es la medida más corta obtenida. Aquí les muestro un video para que vean por qué no hay que ejercer presión, porque al ejercer presión vemos que podemos tener un alargamiento del cuello que es falso, y en realidad la paciente está con un cuello acortado y embudizado. ¿Qué pasa cuando hay una embudización? ¿Qué es la embudización? Es la apertura del OSI. Vamos a tener diferentes formas de la embudización que las vamos a ver más adelante, pero cuando nos presentamos ante una embudización lo que tenemos que medir es la longitud cervical funcional, que es la que va a soportar el peso del embarazo. La longitud funcional es aquí en el gráfico, es desde que empieza el embudo hasta el OSE. Esta es la que se usa para predecir también el riesgo de parto pretérmino. Otras medidas que se pueden hacer, se puede medir la longitud del embudo con la longitud funcional. Si sumamos esas dos longitudes nos va a dar la longitud total del cuello, pero no se usa. También podemos usar el porcentaje de embudización, que es dividir la longitud del embudo sobre la longitud total, y nos va a dar un porcentaje. Si es menos de 25%, la embudización es mínima y no aumenta significativamente el riesgo de parto pretérmino, pero si es moderada o intensa, o sea, entre un 25 al 50, más de 50, la probabilidad de parto pretérmino aumenta en un 50% o más. Aquí grafico los tipos de embudización. Lo normal es la forma de T, que, o sea, no está embudizado, el cuello está cerrado. Progresivamente se va a ir embudizando con la forma de Y, que es un embudo pequeño, es menor del 25, pero la longitud cervical residual es mayor a 25, entonces clínicamente no es tan importante. Una embudización en forma de B corta, aquí se ve en la ecografía, es un embudo más significativo y se extiende más cerca al OSE. Y la forma en U es el embudo que más preocupa, el cuello está prácticamente dilatado, e incluso también en la valoración clínica se puede diagnosticar como dilatado. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos cerclaje? No tenemos que... lo importante del cerclaje primero es que se coloque lo más cerca al OSI, porque es lo que va a soportar también el peso del embarazo. Entonces, lo que nosotros tenemos que medir es la longitud funcional de este cuello, que va a ser con el cerclaje. Lo que tenemos que medir es desde el cerclaje hasta el OSE. Por ejemplo, en esta imagen está mal medido porque se midió desde el OSI hasta el OSE, pero está el cerclaje al medio. Entonces, cuando esto se embudice, el OSI, el que va a soportar el peso va a ser del cerclaje hasta el OSE. Lo correcto sería informar la medición desde el cerclaje hasta el OSE. Bueno, resumidamente, la vía transvaginal es una de las mejores técnicas para predecir el parto pretérmino. La longitud cervical menor a 25 entre la semana 16 y 24 es el umbral más fiable para este riesgo.
Cuanto más corto es el cuello y menor sea la edad gestacional, más riesgo tiene la paciente de tener el parto prematuro. Y lo que tenemos que informar es la medición ecográfica transvaginal más corta obtenida. Nada más. Muy bueno. Muy bueno, cortito y del pie, como dice Nacho. Cortito como cuello de útero. Muy lindo, Flor. Flor, ¿te puedo hacer un par de preguntas y dudas que me han quedado? Ay, no sé, a ver. Vos que has leído mucho. Primero, uno de los conceptos, que la medición del cuello del útero sirve para el embarazo simple y no para el gemelar. No hay tablas de percentil para el gemelo, porque ya entra dentro de otro grupo por la presión uterina y todo eso. Claro. No sé si vos leíste algo de eso. La verdad que no lo leí. Claro, todas las tablas de percentilos, todo eso se hicieron para embarazos únicos. Bien. No sirve para los embarazos gemelares. O sea que no podemos, esa tabla que tenemos de percentil para hacer gemelos no sirve. En teoría no estaría indicado en el gemelo la medición de cuello del útero, porque se lo considera corto de entrada. Bien. Segundo, la medición del cuello del útero es diferente cuando uno lo mide en el primer trimestre o cerca de la semana 14, 16, como cuando lo mide después. La ecogenicidad del cuello del útero varía con la edad gestacional, la ecoestructura, la forma de ecoestructura, y ahí no hay que confundirse tampoco, son mediciones diferentes. Bien. Y después, hoy, el término tunelización, funelización, ya quedó todo en la prehistoria, porque en realidad el único valor que nos sirve es la medición del cuello. Entonces, la medición de la funelización es como que no tendría más sentido hoy en día. Eso era el concepto que me había quedado medianamente nuevo, que antes sí lo informábamos y sacamos el porcentaje y todo, pero ahora es como que no tiene más valor. Ahora lo que vale es la medición del cuello y percentilarlo. Perfecto. No sé, Pato, vos que has leído de nuevo. O vos, creo que yo la otra vez había encontrado una tabla hecha por unos holandeses del cuello uterino medido en embarazos gemelares. Creo que lo había pasado al grupo. Sí. Pero bueno, es la única tabla que hay, digamos, también. Mandala de nuevo y agregala a la clase de Flor. Bueno. Y si podemos tener el artículo ese. Claro, entonces cuando hagamos una medición de gemelo le ponemos el nombre del artículo del autor. Claro. Está bueno. Perfecto. Sí, un solo comentario. Hay veces que directamente no podemos medir nada, ¿no? Eso, hay casos que está el cuello completamente abierto y se ve el golpe. O sea que podemos llegar a un caso extremo como eso. A mí me gustó mucho, me gustaría ver de vuelta la página, si la podemos mostrar ahí y después mandarla para que la tengamos. Eso está bueno. Sí, no sé qué tan confiable es, pero me pareció práctico antes de que estar buscando ahí con una regla en la hoja del percentil. Perfecto. Muy, muy práctico, y si podemos imprimir el informe ese y adjuntarlo, me parece súper serio. ¿Se ve ahí? Muy Sí, está bárbaro. Y otra cosa que yo no sabía es cómo medías el cuello del útero después del cerclaje. Porque para mí, una vez que está cerclado, no tiene más sentido hacer medición del cuello del útero, porque ya está. Yo lo nombré porque en la clínica me pasó varias veces que post-cerclaje nos vienen inmediatamente post-cerclaje las pacientes para que lo midamos, y resulta que lo estábamos midiendo todo el cuello, y después hablando ahí con los chicos me dicen que no tenía sentido medir todo el cuello, sino que solamente desde el cerclaje hasta el óseo es la medida que a ellos les servía, pero no sé, a ver qué dicen los chicos. Yo informo normalmente las dos, medido el cuello, porque también es importante mostrar que el cuello no está cortado a pesar del cerclaje, y también la distancia desde el cerclaje al óseo. Incluso había leído que
post-cerclaje también aumenta un poco más la longitud cervical. Claro. Sí. Escúchame, ¿leíste algo? Porque yo ya tuve un par de pacientes, algunos están poniendo los pesarios ahora. ¿Leíste algo del pesario luego de la colocación? El pesario es como un reemplazo, entre comillas, de la cerclaje. Hay un par de obstetras que lo están colocando. Y es re difícil para verlo por ecografía. No sé si a alguno le tocó. ¿Cómo sería la medición con el pesario? Porque es re difícil de verlo. No, a mí no me tocó nunca. Con el pesario es muy difícil poder visualizar el cuello uterino. Lo que había leído que recomendaban, como por vía transvaginal, vos tenés el pesario de frente, es hacerlo con vejiga lleno vía suprapúbica, porque es la única forma de poder medir el cuello entero. Sí, yo tuve 2 o 3 y renegué como un desgraciado, y fue más lo que imaginé que lo que realmente vi, porque te tiene una sombra que no ves nada. Claro, exactamente, no podés ver por vía transvaginal porque el pesario te produce sombra. Entonces, cuando me pasó la primera, lo leí a ver para buscar cómo se mide. Y lo que aconsejan es con vejiga llena vía suprapúbica. Claro, pero ahí el cuello queda deformado porque la vejiga llena lo alonga. O sea, claro. Pero no hay forma de medirlo con el pesario por vía transvaginal. Bien. Y la última pregunta, Flor. Si tenemos un cuello corto, ¿cuál es el protocolo obstétrico de la clínica? ¿En qué medidas hacen progesterona o no hacen progesterona? Si hay alguna obstetra, si me puede contestar. ¿Cuál es el límite en que dejan de usar la progesterona y usan el cerclaje? O sea, ¿cómo es el tratamiento? Ahí está Dana. ¿Puedo hablar yo? Sí. Dale nomás. ¿Cómo le va, gente? Buenas noches. Hola, Cristian. ¿Cómo andan? Les comento un par de cositas de los que fui escuchando, ¿sí? De lo que yo sé de cervicometría, ¿sí? Y de ahí llegamos a lo que es la progesterona. Con respecto a la medición, la medición se recomienda, hoy en día se trata de hacer un screening de la población general, pero básicamente se dividen en la población de riesgo, que son las que tienen antecedentes de parto prematuro, en la población con embarazo simple sin antecedente y en los embarazos gemelares. En los embarazos gemelares se está recomendando la medición del cuello. Sí es cierto que no tenemos tablas propias, pero la recomendación a nivel mundial es hacerlo. Y de hecho hay varios trabajos de Nicolaides que están haciendo ahora que implican la medición del cuello uterino en embarazo gemelar y la aplicación de progesterona 600 miligramos nocturno, ¿sí? Eso uno. Lo otro, la medición a la medición posterior, porque básicamente un valor reconocido, ¿sí? Una vez que yo realicé el cerclaje, ¿sí? Entonces, básicamente la recomendación posterior a la colocación de un pesario o de un cerclaje cervical no tiene un valor predictivo positivo importante. Con respecto al pesario, hay varios trabajos que están evaluando la colocación del pesario. Hay un metaanálisis de ahora del 2018 que habla de que tendría una disminución en lo que es el parto prematuro en pacientes con cuello corto y pesario. Tengo un trabajo. ¿Se cortó, Doc? ¿Puedes repetir lo del pesario? No, Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Con respecto al pesario, no hay muchos trabajos que avalen la colocación del pesario, pero los resultados son prometedores. Hay un metaanálisis ahora del 2018 que recomienda la utilización del pesario en pacientes con cuello corto, menores de 25 milímetros, para la prevención del parto prematuro, ¿sí? Básicamente, el valor que para nosotros tienen los obstetras, la medición del cuello uterino, es para poder aplicar alguna terapéutica preventiva, y a eso apunta la progesterona. En pacientes con cuello corto, menores a 25 milímetros, ¿sí? La recomendación hoy en día es la colocación de la progesterona vaginal a partir de las 16 semanas de 200 miligramos por día hasta superar las 30 semanas aproximadamente. Eso es está bien reconocido en embarazos simples.
en embarazos de mujeres sin antecedentes de partos prematuros. En pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro, se valora la posibilidad también del cerclaje cervical. Pero por metaanálisis, digamos, si evaluamos progesterona, la posibilidad de parto prematuro en pacientes con antecedentes de partos prematuros previos, ¿sí? Y el cerclaje cervical versus progesterona disminuye aproximadamente un 45% de la posibilidad de parto prematuro, ¿sí? Así que básicamente progesterona versus cerclaje para la prevención de parto prematuro en pacientes con cuellos menores a 25 milímetros es prácticamente lo mismo, ¿sí? El obstetra lo que hace es valorar a qué pacientes le indicaría el cerclaje y a qué pacientes le haría la progesterona. Pero básicamente, en términos de metaanálisis, los dos tienen la misma tasa de prevención de parto prematuro, ¿sí? Así que la recomendación es que en pacientes con cuello cortos, que se puede empezar a medir, sobre todo en aquellas que tienen antecedentes de partos prematuros a partir de las 16 semanas, es que si tienen un cuello corto, progesterona 200 miligramos endovaginal nocturno, ¿sí? Hasta semana 34-35. Sí. Y con respecto al embarazo gemelar, el último trabajo de Nicolaides habla de pacientes con embarazo gemelar y cuello corto, ¿sí? 600 miligramos de progesterona endovaginal a partir de la semana 16. Aparentemente disminuiría el riesgo de parto prematuro, pero todavía eso está sujeto a investigación. Cristian, sí. Vos sabés que la Fetal hizo una tabla y tiene, como hacemos la translucencia, toda una tabla donde va a poner el cuello del útero y le pones antecedentes y todo, que es de la Fetal. ¿Cuál es el problema? Que no lo percentila, sino que te da riesgos y no hay patrón de corte. Entonces, queda un poco, no es lo que estamos acostumbrados en la medición, en tener el percentil. Yo lo hice, pero te larga un número, te dice uno en 200, uno en 300, uno en 250, y no hay patrón de corte. Entonces, se le complica a los tetra, me parece, la de la Fetal. No sé vos, Flor, que estuviste probando también. Solo probé la página esa que encontré buscando el gráfico del percentilo y bueno. Flor, Mónica, digo, Flor, Mónica. la otra Flor, la chica, no me acuerdo, Muñoz. Acá estoy. No, con respecto a la de la Fetal no encontré otra y sí, viste el lío que se nos hacía, que no lo quieren los obstetras porque no tira esos valores que son más difíciles de interpretar. Te dice riesgo de uno en tanto para cada semana. Claro. No encontré el punto de corte con los valores que informa la Fetal para conducta. Claro, y escúchame, Flor, y en esa página de la Fetal, ¿salía embarazos gemelares? ¿Lo ponía Nicolaides o no? No me acuerdo yo. No. Era para embarazos únicos. Las calculadoras de la Fetal, que están en la página de la Fetal para cuello, son de embarazo único, no hay gemelar. Bien. Bueno, si quieren yo les paso los trabajos que está haciendo Nicolaides con respecto al embarazo gemelar, ¿sí? Pero, bien. A ver, en términos de obstetricia, yo no voy a hablar de percentilos del cuello y demás. Nosotros en términos de obstetricia prematuro, así que básicamente, indistintamente de la cervicometría, que puede o no tener un valor a la hora de la determinación, de por sí sabemos que el embarazo gemelar es un factor de riesgo para el parto prematuro. Lo que no funciona, que se ha demostrado que la colocación de 200 de progesterona endovaginal no se demostró, digamos, que podía prevenir el parto prematuro, ¿sí? Bien. Como te digo, el trabajo, el trial, bueno, que está de hecho en el PubMed, habla de la colocación más la colocación de la progesterona. Y nada, sí. Si los buscan, ven que es como que tiene el link para agregar, digamos, instituciones que se pueden adherir, digamos, al trial, digamos, ¿sí? Bien. Pero es experimental. Cristian, te hago una pregunta. ¿Vos estás de acuerdo en que se haga de rutina de screening la cervicometría en los embarazos de bajo riesgo, digamos? No pongamos ni los gemelares ni los de alto riesgo.
en eso estamos de acuerdo. Pero en los de bajo riesgo, ¿vos estarías de acuerdo que en la clínica implementemos el screening en la semana que ustedes consideren mejor, la 20, cuando hacemos la morfológica? Yo considero que sí. Está en discusión actualmente Sí. de la universalización, digamos, del screening, de la cervicometría en sí. Pero viendo los beneficios que vos podés obtener, digamos, a partir de una cervicometría y lo que vos podés... Más que la cervicometría es lo que vos podés hacer a partir de una cervicometría, yo creo que sí, que se debería universalizar. En la paciente que tiene factores de riesgo, que tiene antecedentes de parto prematuro, ya está, o sea, es un hecho. No discutimos. Exactamente, pero en el embarazo simple, el primer embarazo, yo ¿cómo puedo determinar si esa mujer no me va a hacer un parto prematuro, no me va a hacer una incompetencia cervical, si es el primer embarazo? Entonces me parece que la cervicometría debería universalizarse para esto, para detectar como un screening y poder aplicar un tratamiento, ¿sí? Porque de nada me sirve decir, bueno, no le hice la cervicometría, bueno, pero tuve un parto prematuro. Bueno, yo ya sé que para el próximo se lo voy a tener que hacer. Y bueno, ¿y por qué no lo hacemos en el primero? Y vos ya tenés disminuido el riesgo en el primero. Perfecto. ¿Y estarías de acuerdo en hacerlo más o menos en semana 20, cuando uno hace la morfológica? Exactamente. Yo creo que sería la semana ideal, aprovechando que la paciente hace la morfológica, hace el ecocardiograma fetal, incluir la cervicometría como un método más de screening. Estaría buenísimo. Sí, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Gracias, Cristian, muy claro. Bárbaro, gracias. Habría que promoverlo entonces con los obstetras de la clínica para que, digamos, que lo empiecen a pedir el estudio, porque es algo, aparte es sencillo de hacer, digamos, no es nada complicado y quizá un poco incómodo para los varones, pero bueno, para el operador varón, pero bueno, no hay problema en eso. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo me quedé con una duda. Hablaban del pesario, justo estaba manejando y complicó, pero lo escuché y no me quedó claro. ¿Qué hacemos entonces con los pacientes con pesario? ¿Cómo lo manejamos? A mí me pasó que me pidieron que controlara a una paciente y tenía un pesario. Me dijeron no hagas transvaginal, míralo por vía abdominal, acabo de salir de quirófano, y sí, vi como toda una sombra, tal cual. ¿Pero qué hacemos ahí? ¿Informamos pesario en correcta posición? ¿Medimos? No sé cómo manejar, y ahora que ahí tenemos algunos obstetras que nos digan qué es lo que les sirve ante un pesario que nosotros les informemos. Realmente me resultó tal cual muy dificultoso. Yo digo, bueno, mido el cervix por vía suprapúbica y informo la medición por vía suprapúbica, no, pero por vía suprapúbica no sé si sirve, no supe cómo manejarlo. Eso no, como para que nos pongamos de acuerdo todos y lo hagamos, hablemos con la obstetra, qué es lo que ellos necesitan y nos ponemos todos de acuerdo e informamos más o menos igual. Mira, yo no sabría qué decirte qué tenés que medir posterior a un pesario, porque primero que la colocación del pesario no son muchos los trabajos que hay y es un método relativamente nuevo y no hay mucha experiencia de lo que deberías medir posterior a la colocación de un pesario. No hay, si vos lees los trabajos científicos, o sea, no te dicen cómo tenés que seguir posterior a la colocación del pesario. Te dicen que en un embarazo de riesgo con cuello corto versus en un grupo de control, el pesario demostró que disminuye la incidencia de parto prematuro. Y ahí te cortan. No hay mucha bibliografía diciéndote, bueno, cómo tenés que hacer el seguimiento de la paciente que tiene un pesario, porque aparte es súper engorroso. O sea, yo me imagino desde el punto de vista de las imágenes, ¿cómo haces para medir un cuello que ya lo tenés corto más el pesario que te debe generar sombra acústica, asumo, no sé, ¿qué medís? O sea, la verdad que no sabría decirlo porque no se habla mucho de, bueno, ya coloqué el pesario, perfecto. Si bien es nuevo, no sé si me va a funcionar o no. Y el grupo, digamos, control versus pesario, redujo entre un 18 y un 20% de la posibilidad de parto prematuro. Hasta ahí creo que llegamos. Pero, ¿cómo controlarlo posterior una vez que yo lo coloco? Yo no leí.
sumamente engorroso. Entonces, que un obstetra te manda a controlar, tal vez la correcta posición del pesario puede ser, pero el cuello, cómo está el cuello con un pesario colocado, y yo primero me plantearía que uno que por ahí ve ecografía, yo miro las ecografías, no sé qué me diría un ecografista si yo pido una ecografía para medir cuello con un pesario colocado, porque me parece que es súper engorroso desde el punto de vista de la técnica, no sé. Sí, no sirve nada. Que lo estudiemos. Lo dejemos en el limbo, como está en este momento, y lo estudiemos un poco y vemos si lo podemos resolver para el próximo miércoles. Ahí está. Bárbaro. Vale. Me parece bien no responder cosas que no estamos seguros. Y también así avanzamos un poco en estos temas nuevos. Exacto. Bárbaro. Sí. Estaría bueno, Pato, de implementar en la clínica, si están los obstetras de acuerdo, hacer la medición de cuello como algo rutinario en semana 20. Sí, nos piden 18, 20 ellos. Sí. Sí, pero que quede como de rutina, como hacerlo, porque no piden todo el mundo, ¿viste? Sobre todo los obstetras viejos no piden, los más grandes. Y vieron que las prácticas nuevas siempre se generan resistencia en las viejas generaciones. Esto lo digo como una crítica a mi especialidad, ¿no? Generalmente las prácticas nuevas siempre generan y encuentran mucha resistencia, sobre todo en generaciones más para atrás de obstetras. Ustedes los habrán vivido con la translucencia nucal, con el ecocardiograma fetal. Ustedes de hecho ven que ahora, si bien se recomienda el screening a toda la población del ecocardiograma fetal, por lo menos uno en el embarazo, hay obstetras que pacientes diabéticas, o sea, pasa de largo el ecocardiograma. Así que creo que, bueno, como todo, encontrará su resistencia, pero por suerte vienen las nuevas generaciones que ya traen como más implícito esto. Entonces creo que sería ideal. Una medida que va pidiendo, va viendo que el resto, bueno, si él lo pide, viste, a ver qué onda, ¿por qué no lo pedimos? Yo creo que es ideal y creo que se debería incorporar como un screening más a la semana 20. Perfecto, Si de no, acuerdo. la solución, Peli, es poner el chip cerebral de Elon Musk, viste que ese nuevo que viene, y invertimos en esto y lo metemos en quirófano a todos los viejos y le vamos poniendo el chip. Y bueno, nosotros dos tenemos que ir primero. No, nosotros estamos descartados. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta para Cristian? Sí. No. Cristian, última pregunta. ¿Y se puede hacer brutísima? Pero bueno, estamos todos, capaz que es muy aprendiendo, bruto, pero me quiero sacar la duda. ¿Se puede hacer cerclaje y pesario, las dos cosas? Se puede hacer, pero no hay experiencia. A ver, yo quiero que quede algo claro con el pesario. Lo del pesario todavía podríamos decir que falta más experiencia, falta un poco más. Hay pocos trabajos que recomiendan la colocación del pesario, pero sí es una técnica que se podría hacer, porque no tiene nada que ver el pesario con el cerclaje. Vos con el cerclaje cerrás el cuello y con el pesario disminuir la presión. Entonces, básicamente, son técnicas que se podrían conjugar. Como te digo, no hay trabajo todavía. El pesario, si bien se ve que hay obstetras que lo colocan, todavía te podría decir que no está en una fase experimental. Lo que sí está demostrado a nivel mundial que funciona y que anda bien es la progesterona, incluso al mismo nivel para la prevención que el cerclaje cervical, ¿me entendés? Entonces, y no nos olvidemos que el cerclaje es una técnica quirúrgica que tiene sus riesgos, que tiene sus complicaciones, entonces, versus una técnica tan simple como es la progesterona. Yo al cerclaje lo dejaría todavía, en mi práctica diaria, ¿no? En un stand-by, porque tengo otras cosas que me funcionan más todavía, como es el cerclaje y la progesterona, y aún más la progesterona, ¿sí? ¿Y Perfecto. qué los hace decidir entre una paciente para elegir progesterona o cerclaje? ¿Cómo? ¿Qué criterios usan para decidir entre progesterona y cerclaje? Básicamente, el cerclaje, o sea, no hay un criterio que te diga a cuál utilizar cerclaje. Básicamente, vos el cerclaje lo usás en pacientes que tienen partos prematuros asociados a una incompetencia cervical demostrada. Pero como es tan difícil demostrar una incompetencia cervical, básicamente la cervicometría hace otro panorama. Nosotros anteriormente hacíamos a pacientes que venían, por ejemplo, que sabíamos que tenían antecedentes de partos prematuros o que tenían pérdidas de embarazo, abortos entre las 19 y 20 semanas.
Pero en ese punto todavía no estaba tan amplificado el tema de por ejemplo, decirte la trombofilia. Hoy por hoy el cerclaje versus la progesterona en paciente con partos prematuros, yo me iría más por la progesterona, excepto que vos me digas, evaluando cada caso en particular, paciente que tiene antecedentes de 2 pérdidas a las 20 semanas, suponte, que ahí hay una incompetencia cervical demostrada, y bueno, vos decís, bueno, coloco un cerclaje. Un cuello de 10 milímetros a las 20 semanas, y es un cuello... ya no hay mucho para hacer, básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces, valorás el contexto en particular. Pero por metaanálisis, básicamente, la prevención que te genera el cerclaje versus la progesterona es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, queda en cada obstetra qué usás en cada paciente particular, evaluando el contexto, las características del cuello y los antecedentes sobre todo, ¿sí? Bien, gracias. Pero sí te puedo decir que básicamente el cerclaje para las generaciones que venimos ahora, y es una práctica que como que está, cada vez se la utiliza menos. ¿Por qué? Porque ha abierto otro panorama la progesterona. Claro. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias a todos, nos vemos el miércoles. Nos vemos, hijo ciego. Por el mismo canal. Yo tengo una última consulta, perdón. Cuando hacemos la translucencia nucal siempre hablan del parto prematuro, donde se asocia con los antecedentes de la mamá, cuando sobre todo involucra cuando nacieron los hijos previos. Y hay muchos que están por debajo de 1 en 100 y realmente no tiene como un punto de corte eso. ¿Ustedes le prestan atención a ese riesgo que aparece en la translucencia? De parto prematuro. La translucencia tiene un ítem de la fetal medicine que por los antecedentes te indica la probabilidad de parto prematuro por los hijos previos. Sí. Con preeclampsia. Cuando calculas preeclampsia. Tenés el de preeclampsia, tenés el de RCU y el de parto prematuro. Por esto, cuando calculas preeclampsia, el riesgo alto, también está alto el riesgo de parto prematuro, porque interrumpen el embarazo. Sí, eso sí, seguro. Pero bueno, eso es lo que me explicaron. Cuando usas el riesgo de preeclampsia, el riesgo, ¿qué pasa? Si el riesgo es alto, también hay un riesgo alto de que el embarazo termine antes. Hay un riesgo. Si vos tenés el riesgo elevado de preeclampsia, tenés un riesgo elevado de parto prematuro y obviamente un riesgo elevado de restricción del crecimiento, porque es una patología que provoca insuficiencia placentaria, entonces básicamente... Yo creo que son distintas cosas. Yo cuando pido una translucencia, si me enfoco en la translucencia, pido primero el riesgo de la translucencia en la detección de aneuploidías, la translucencia, la TN+, estamos hablando, ¿no? Y me enfoco mucho en la preeclampsia. Respecto al parto prematuro, si, como dice el doc, si tiene un riesgo elevado de preeclampsia, iba a tener un riesgo elevado también de parto prematuro, ¿sí? Pero fundamentalmente me enfoco en el antecedente de la paciente, ¿sí? Creo, yo lo tomo como parámetros separados, ¿sí? Si bien están incluidos todos en la misma ecografía, son parámetros que van separados y a la vez de la mano. ¿Por qué? Porque si tengo, como decía recién, tengo una preeclampsia, lo más probable es que tenga un riesgo elevado de RCU. O sea, va de la mano. Y lo más probable es que tenga un parto prematuro, ¿sí? No sé si me entendiste, Ricardo. Sí, perfecto. Nada más que, tanto el grupo Nicolai ahí también han incluido en ese estudio para el cálculo la ruptura prematura de membrana. Uh-huh. Y como para mí es un gris ese cálculo, no engancho bien qué es lo que te eleva el riesgo, porque hay alguna mamá que si bien tuvieron hijos con RCU y baja el riesgo, hay otra mamá que no le baja el riesgo de parto prematuro. Entonces para mí es un gris, justamente ese cálculo, no lo engancho muy bien, qué es lo que tienen, digamos, como parámetros para disminuir o aumentar el riesgo de parto prematuro. Mira, yo cuando ahí está metido también, digamos, además del RCU, la preeclampsia, está metido la ruptura prematura de membranas en el cálculo, pero no lo engancho por cuál es lo que usan como punto de corte. Yo te digo lo que pido. Yo cuando pido una translucencia nucal, ¿sí? Miro básicamente el riesgo de aneuploidía y el riesgo de preeclampsia, ¿sí? No le doy mucho
o sea, más que eso, ¿sí? Si yo voy a hablar de parto prematuro, bolsa de ruptura prematura de membrana, y ya hablo en los antecedentes y le doy más bolas a la cervicometría. O directamente, si no voy a tener posibilidad de hacer cervicometría, es bueno la progesterona, ¿se entiende? Pero si vos me preguntás en términos generales, la translucencia nucal, marcador de aneuploidía, y el Doppler arteriouterina, marcador de preeclampsia. O sea, esos son los dos parámetros que miras bien en las ecografías, ¿sí? Riesgo de preeclampsia, riesgo de CIU y el riesgo de aneuploidía. Yo sé que hay otros marcadores, pero es como que, como decís vos, son un gris todavía, ¿me entendés? Y yo no necesito una translucencia nucal que me diga un riesgo de parto prematuro cuando la paciente le pregunto, le digo, bueno, ¿qué número de embarazo es este? El tercero. ¿Y cómo los otros dos embarazos fueron o no terminó? El primero terminó a las 30 semanas y el segundo a las 32. O sea, a ver, la ecografía no me vas a aportar nada más nada más importante que lo que mismo me está diciendo la paciente, ¿se entiende? Y yo a esa paciente ya cervicometría y progesterona seguro, ¿sí? De antemano. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Es una obstetricia, yo hago una obstetricia, no sé si habrán visto, es una obstetricia muy práctica, ¿sí? Uso los métodos que tengo, pero... Está perfecto. Yo pienso como vos, siempre a la translucencia se necesita bastante sobriedad, o sea, el informe y bastante poda, porque hay mucha información periférica que confunde. Entonces, poner lo que manejamos bien y poner lo que hemos acordado con el obstetra. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos al cierre. Nos vemos en el mismo canal el día miércoles. Chao. Dale. Buenas noches, gente. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Que tengan buen día. Nos vemos. Chao, gracias Chao. a todos. Muy buena, Flor, muy buena, ¿eh? Gracias a todos por sus aportes. De hecho.